En la onda local de Andalucía comienza En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Una cosa es que los usuarios tengamos comprensión y paciencia con lo que está pasando y otra que nos intenten tomar el pelo. Renfe, Irio y Wigo no pueden alegar la limitación de velocidad establecida por Adif en ciertos trayectos en los últimos días como causa de fuerza mayor consecuencia de circunstancias extraordinarias para negarse a cumplir con sus compromisos de puntualidad o con las indemnizaciones mínimas que recoge la normativa europea en caso de retrasos. Adif es el administrador de infraestructuras ferroviarias y el Reglamento Europeo sobre Derechos de Pasajeros del Ferrocarril indica expresamente que no se consideran circunstancias extraordinarias las acciones de administradores de infraestructuras. Por tanto, las decisiones que está tomando Adif sobre la velocidad máxima en las vías y que son motivo de los retrasos que están sufriendo los trenes no son circunstancias extraordinarias. Si compraste un billete en el que la compañía establecía un compromiso de puntualidad, ese compromiso tiene que seguir aplicándose ahora. Y si lo has comprado cuando ya había eliminado temporalmente el compromiso, tienes derecho a que se apliquen las indemnizaciones mínimas que establece la normativa europea. El reglamento europeo indica que si el retraso alcanza 1 hora, se deberá indemnizar al pasajero con el 25% del precio del billete. Y si alcanza las 2 horas, la indemnización será del 50%. Poca cosa, menos de lo que establecían esos compromisos de puntualidad, pero hay que cumplirlo. Y ni que decir tiene que si lo que se produce es una cancelación, siempre tendrás derecho a que te devuelvan el dinero, todo el dinero. Resulta obvio. Pero en Facua estamos recibiendo reclamaciones de pasajeros a los que les han negado ese derecho argumentando no sé qué flauta sobre la parte contratante de la primera parte. ¿Será que el teleoperador que les atendió no se enteró bien de qué iba la historia o que la compañía no había procesado en su página web que ese tren había sido cancelado? Pero además es que esas devoluciones de dinero deberían realizarse de forma automática o como mínimo informar al pasajero por correo electrónico de su derecho sin necesidad de que tenga que presentar una reclamación. Y el Ministerio de Transportes de Óscar Puente también debería estar vigilando qué hacen las 3 compañías de trenes en esta caótica coyuntura, porque tenemos claro que a muchos pasajeros les están tomando el pelo, y eso debería derivar en sanciones. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¡Ay, qué era este! ¡Rubén! Que me vuelve loco con tanta llamada, tanto spam. Muy bien esta ley, ¿eh? Que por fin se van a acabar las llamadas spam. Spam matarlos, hombre. Y además así, gracias a esta ley, pues ya no me vas a poder llamar para molestarme. ¡Que no, hombre, que no! ¡Qué broma! ¿Cómo no me vas a llamar o me vas a llamar? Yo te seguiré asesorando y tú triunfando. Asesorando yo, tú triunfando. Venga, chavalín, venga, te dejo que estoy muy liado. Claro, bien, ¿eh? Muy bien. Venga, va. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan! ¿Qué tal? Comenzamos una semana más con 3 temas de actualidad. Si compraste un automóvil nuevo entre 2006 y 2013, esto te interesa. Durante esos años, 10 fabricantes pactaron inflar sus precios. Un fraude que dio lugar a multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y ahora a un número creciente de sentencias judiciales en las que se reconoce que los conductores tenemos derecho a indemnizaciones. Hace 3 años, Facua interpuso 10 demandas contra estos fabricantes. Estamos satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora. Aunque las empresas han intentado tumbar estos procedimientos judiciales argumentando que no estamos legitimados para emprenderlos o que las acciones estaban prescritas, los jueces están dándonos la razón. Así que podemos seguir batallando en los tribunales con nuevas demandas judiciales mediante una vía que además nos permite abaratar costes y fijar una cuota extraordinaria muy reducida que incluye los honorarios del perito que valorará el vehículo, el daño generado por el cártel en la fijación del precio y ratificará el informe en el juicio. Una cuota extraordinaria que para nuestros socios de pleno derecho solo representará 338 euros. ¿Y qué comisión se quedará Facua del importe que la sentencia establezca como indemnización? Absolutamente nada, 0 euros.
Todo el dinero de la indemnización será para cada conductor que se sume a la demanda. Y si logramos una condena en costas, también recuperarán la totalidad de la cuota extraordinaria. Ojo, no importa que hayas vendido el coche, pero ten en cuenta que no puedes sumarte a la demanda si compraste un vehículo de segunda mano, de ocasión o kilómetros cero. Y si el comprador falleció y lo recibiste como herencia, necesitaremos un documento que lo acredite. Tienes hasta el 25 de febrero para unirte a una de las nuevas demandas que vamos a interponer si compraste un automóvil nuevo en un concesionario oficial de las marcas implicadas en el fraude en las fechas en que sus fabricantes participaron en el cártel. Interpondremos las demandas en las secciones de lo mercantil de los tribunales de instancia de Barcelona, Valladolid, Zaragoza y Madrid, donde tienen sus domicilios los 10 fabricantes. Para unirte a la demanda contra el fabricante de tu automóvil y conocer tanto las marcas como las fechas de compra, entra en facua.org/cártel de coches. Otro tema. En Facua valoramos positivamente el anuncio que ha hecho el presidente del gobierno sobre su intención de prohibir a las redes sociales que permitan el acceso a menores de 16 años. Es una medida que ya se ha implantado en Australia y en la que están trabajando países europeos como Francia y Portugal. Entendemos que es algo necesario para proteger a los niños de los discursos de odio ultra, la pederastia, la pornografía, los trastornos alimenticios, la manipulación comercial y el bullying. Cuestiones que actualmente proliferan con escaso control, por no decir ninguno, por parte de las empresas propietarias de estas redes. También valoramos el anuncio de Pedro Sánchez de atribuir la responsabilidad legal de las infracciones a los directivos de las redes si no se retira el contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio. El Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea ya exige a las grandes plataformas responsabilidades por los contenidos que difunden y su aplicación ya ha dado lugar a las primeras multas, como los 120 millones de euros impuestos a Twitter por incumplir sus obligaciones de transparencia en el repositorio de anuncios publicitarios. Desde Facua esperamos que los grupos parlamentarios contribuyan a la aprobación de la norma que daría lugar a esta prohibición, la Ley de Protección de los Menores en los entornos digitales. Se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso. Y también esperamos que el Gobierno habilite canales de participación e interlocución para que las asociaciones de consumidores y otros agentes sociales implicados en la protección de los usuarios podamos trasladar al organismo competente los casos de incumplimientos que detectemos una vez se apruebe ese paquete de medidas. Y otro asunto que además me afecta a título personal. El equipo de extremismo violento y odio de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un seguidor de Vito Quiles que me amenazó de muerte a través de WhatsApp. Entre otras lindezas me dijo que me quería ver colgado de un árbol. El pasado noviembre denuncié los hechos en los juzgados de Sevilla. Acto seguido, la sección de instrucción del Tribunal de Instancia número 19 abrió diligencias previas y requirió la actuación de la policía. Una vez analizada la información obtenida a través de mi denuncia y el análisis de los 46 mensajes de WhatsApp con las amenazas, el atestado policial recoge que podría tratarse de un delito de amenazas con agravante de odio ideológico. El autor de las amenazas se llama Cristian, un hombre de 35 años, vecino de la localidad barcelonesa de Vallirana. El investigado fue detenido el pasado 15 de enero en las inmediaciones de su vivienda. Fue fichado en las dependencias de la Brigada Provincial de Información de Barcelona y pasó varias horas en los calabozos hasta que lo interrogaron con la asistencia de un abogado de oficio. Tras acogerse a su derecho a no declarar, fue puesto en libertad a la espera de su citación judicial. Este ultra me había recriminado que llevase a los tribunales a Vito Quiles por inventar, entre otras cosas, que lidera una organización criminal dedicada a la estafa y la extorsión y que envió sicarios a las puertas de las casas de la gente para amenazarlos de muerte. Fueron decenas de mensajes de WhatsApp amenazantes que me envió entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre. ¿Cuándo te vas a morir, hijo de puta? A ver si te mueres ya, mamón de mierda, y de paso tu familia entera. Como te encuentre por la calle te vas a acordar de mí para el resto de tu miserable vida. Maricón, te inflo de galletas, tienes una buena dentadura, quedaría muy bien en un collar. Estos son algunos de los mensajes que recibí y que certifiqué digitalmente para incorporarlos como pruebas en el procedimiento judicial. Además de criticarme por defenderme de las calumnias de Vito Quiles en los tribunales, también me insultó por ser de izquierdas con mensajes tan maravillosos como eres el puto lacayo de Perro Sánchez, estos sociatas te pagan, sabemos de qué parte estás y lo ruin que eres por favorecer un gobierno que solo quiere sepultar este país, a ver si te mueres junto al resto de traidores que quieren la ruina absoluta de España, o eres un progre woke y un lameculos del PSOE. El combo completo de las mamarrachadas que suelta la extrema derecha, desde los dirigentes de sus partidos hasta sus voceros a sueldo. A continuación vuelve David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila.
Muy buenas. Hoy te voy a hablar de un asunto relacionado con las cadenas de supermercados que, aunque parezca baladí para el consumidor, no lo es. Vamos a analizar cómo las grandes cadenas de distribución se reparten el pastel, es decir, cuál es la cuota de mercado de cada una de ellas. Como era de esperar, Mercadona ha consolidado su liderazgo durante el pasado 2025 al frente de la distribución española. Roza ya el 30% de la cuota de mercado. Cualquiera puede decir, bueno, pues tampoco es tanto, pensaba que era más. Pues ya te digo yo que es mucho. Tener casi uno de cada 3 supermercados abiertos en España es muchísimo. Y más si se compara con el resto. El segundo que más cuota de mercado tiene es Carrefour, con un poco más de un 7%, una cifra muy lejos de ese 30% de la cadena de Juan Roche. En tercer lugar tenemos Lidl, con un 6% de cuota, mientras que Día roza el 5%. La quinta posición de este ranking lo ocupa Eroski, con un 4,3%. Le sigue Consum, con un 4,1%, y Alcampo, con casi el 3%. En esta lista también se cuela Aldi con casi un 2% de cuota de mercado y el Corte Inglés, que cerró 2025 con el 1,6%. Como ves, la diferencia de Mercadona con respecto a sus competidores es abismal. De ahí el poder que tiene esta cadena a la hora de establecer precios en determinados productos. Desde Facua llevamos años avisando de esa estrategia que llevan a cabo las cadenas de distribución y que le hace establecer precios idénticos en algunos alimentos de primera necesidad. Lo hemos detectado en productos como el aceite de oliva, el aceite de girasol, la leche o los huevos. Y a menudo es Mercadona, el líder del sector, el que marca la pauta abriendo fuego con la primera subida para a continuación ser imitada en cuestión de horas o un par de días por el resto de grandes cadenas. Esto hace, por ejemplo, que a día de hoy cueste 4,95 € el litro de virgen extra de marca blanca, 1,75 el litro de aceite de girasol o 3,10 la docena de huevos medianos. Si es de marca propia, da igual donde lo compremos porque va a costar igual en la mayoría de los sitios, céntimo arriba o céntimo abajo. Destacar además que el gasto en gran consumo registró en 2025 una cifra récord de 131.000 millones de euros, casi un 6% más que el año anterior. Por otro lado, es lógico, la población del país va creciendo año a año y además las personas tenemos la fea costumbre de comer para no morirnos. La demanda de huevos ha aumentado más de un 6%, pese a que su precio se ha encarecido en el último año casi un 40%. También ha aumentado un 5,5% la demanda de frutas, un 4% de carne y un 3% de verduras. A continuación viene Keka Sánchez para darte algunos consejos sobre qué hacer si detectas en tu cuenta bancaria algún cargo sospechoso o desconocido. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Imagina que abres la app del banco, deslizas, miras los movimientos y de pronto, ¡zas!, un cargo que no te suena de absolutamente nada. Al principio dudas, ¿será esto del otro día? ¿Habré comprado algo y no me acuerdo? Porque lo cierto es que casi siempre hacemos memoria y al final caemos. Pero otras veces no, otras veces sabes que con bastante claridad ese cargo no lo has hecho tú. Y ahí se enciende esa lucecita roja. Puede ser que hayas perdido la tarjeta, que te la hayan robado o que alguien haya conseguido tus datos o incluso que te la hayan clonado. Aunque esto último cada vez es menos habitual. Sea cual sea el origen, lo importante es una cosa, actuar rápido. La ley te da hasta 13 meses para reclamar un cargo no reconocido. Sí, 13 meses. Pero la verdad es que cuanto antes avises, mejor. Porque si es un fraude, cada minuto cuenta. Y porque así evitas que aparezcan más cargos mientras tanto. ¿Y qué puedes hacer? Lo primero, comunicarlo a tu banco o a la entidad que emitió la tarjeta. Puedes hacerlo por teléfono, desde la app, en una oficina, como prefieras. Muchas entidades tienen un formulario específico de cargo no reconocido. Ahí te pedirán cosas sencillas. La fecha, el importe y si aparece el nombre del comercio. En algunos casos, además, pueden pedirte una denuncia ante la policía. Una vez que informas al banco, hay algo muy importante que debes saber. No tienes que asumir los cargos que se produzcan a partir de ese momento. Y además, la entidad está obligada a devolver el dinero de las operaciones no autorizadas, como máximo al final del siguiente día hábil. De las operaciones anteriores a la comunicación responderás hasta la cantidad de 50 euros, a no ser que se pruebe que has incurrido en negligencia en la custodia de la tarjeta o de sus elementos de seguridad. No quiero dejar de mencionar que algunas tarjetas traen un seguro extra que te protege frente a ese uso fraudulento. Y lo bueno es que si el banco no responde, también puedes reclamar directamente a la aseguradora el dinero que hayas perdido por ese uso indebido. Salvo
Aquí viene el matiz importante, salvo que el banco considere que hubo fraude por tu parte o una negligencia grave. Os aseguro que en Facua nos encontramos con bastantes así. Por ejemplo, si alguien te engaña y tú facilitas la clave de seguridad, los códigos o las contraseñas, la entidad puede entender que esos cargos están autorizados formalmente, aunque en realidad te hayan estafado. Y sí, esto pasa más de lo que a nosotros nos gustaría. Por eso, para reducir riesgos, conviene tener muy presente algunas pautas que da el Banco de España. Introduce los datos de tu tarjeta solo en webs seguras. Nada de páginas raras o enlaces sospechosos. Lee la letra pequeña de suscripciones y de los servicios. Muchas se renuevan automáticamente si no las cancelas a tiempo. Guarda bien tu tarjeta y protege esas claves. Lo mismo con el móvil o el reloj en el caso de que lo uses para pagar. Revisa tus movimientos con cierta frecuencia. 5 minutos a la semana pueden ahorrarte muchos disgustos y si pierdes la tarjeta, te la roban o ves un cargo extraño, bloquéala inmediatamente y contacta con tu entidad. Muchas apps permiten hacerlo en segundos. Y un último recordatorio muy importante. No facilites por teléfono, correo electrónico o enlaces recibidos por SMS datos que no darías a un desconocido en plena calle, aunque el mensaje parezca auténtico, aunque ponga el logo del banco. Porque nadie legítimo te va a pedir tus claves. Y si te ha pasado algo así y no sabes por dónde empezar, recuerda que si eres socio, el equipo jurídico de Facua puede orientarte y ayudarte con el caso gestionando la reclamación. Y si aún no formas parte de Facua, es muy fácil unirte. Desde nuestra web solo tienes que pulsar el botón Unirme. Y si antes prefieres resolver alguna duda, puedes llamarnos al 688-954-954. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha resultado útil, compártelo. La verdad es que seguro que a alguien cercano le puede venir genial escucharlo. No te vayas porque llega Rubén Sánchez con historias reales que podrían pasarte a ti. Nos escuchamos la próxima semana. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua que sufrió un fraude con Vueling, porque seguro que también lo has sufrido tú o algún conocido. Hemos logrado nuestra 11ª sentencia ya contra las aerolíneas por el recargo irregular del equipaje de mano. En este caso ha sido contra Vueling, que ya acumula 6 condenas en su contra como consecuencia de las actuaciones de Facua en nombre de nuestros socios. El fraude lo denunciaron en esta ocasión Francisco e Isabel, una pareja residente en Baleares que compraron unos billetes de ida y vuelta de Palma a Sevilla para abril del año pasado. En el viaje de ida no tuvieron ningún problema. Llevaban con ellos una pequeña maleta que cumplía con las dimensiones para ser portada en cabina que impone Vueling sin que ninguna ley le permita establecer esas limitaciones, pero subieron al avión sin ningún impedimento. El conflicto surgió en el viaje de vuelta. Ellos volaban con la misma maleta, pero en esta ocasión el personal de Vueling les dijo que si querían subirle a la cabina deberían pagar un suplemento de 50 euros porque superaba las dimensiones que permiten. Pese a que la pareja no entendía por qué en la ida sí y ahora no, decidieron pagar para evitar quedarse en tierra, conocedores de que este cargo es ilegal y de que podían reclamarlo posteriormente. Y así lo hicieron. Una vez de vuelta del viaje, se unieron a la plataforma de afectados que tenemos en Facua para reclamar este recargo ilegal, a la que cualquier usuario puede sumarse con solo entrar en la web facua.org/aerofraudes. Allí damos asesoramiento y a nuestros socios de pleno derecho les preparamos el texto de las demandas. Nuestro equipo jurídico se puso manos a la obra inmediatamente. Instamos a Vueling a devolverles a Francisco e Isabel los 50 euros, cosa que sabemos que no iba a ocurrir, pero que es obligatorio para poder ir a los tribunales después, y planteamos, como siempre, que la ley de navegación aérea es cristalina al respecto y obliga a las compañías aéreas a transportar el equipaje de mano del viajero en cabina y sin coste adicional. Solo se pueden negar por razones de seguridad un tamaño o un peso excesivo de la maleta, tamaño y peso que en cualquier caso no tiene ningún tipo de regulación todavía. No hay limitaciones ni en la normativa española ni en la europea a cuáles deben ser esos tamaños y pesos. Pero Vueling, como viene siendo habitual, se negó a reembolsar el dinero. Su pretexto era que la tarifa que contrataron solo les permitía llevar una pieza de equipaje debajo del asiento y que por lo tanto el cobro realizado en el aeropuerto fue correcto. La versión de Vueling venía a ser que la maleta había crecido durante su estancia en Palma y que por lo tanto ya no cabía debajo del asiento. Un sinsentido. Una vez que teníamos la respuesta negativa de Vueling, ya se podía dar el siguiente paso, la demanda judicial. Por cierto, si tú planteas una reclamación similar, no pasa nada porque la aerolínea no te conteste. En cuanto transcurra un mes desde la presentación de tu reclamación, ya tienes vía libre para presentar la demanda judicial. En estas demandas no es obligatorio acudir con abogado ni procurador, por lo que tienen coste cero para el usuario. Y en este caso, como en todos los que hemos impulsado,
la sentencia ha sido favorable para los intereses de los afectados. En la plaza número 1 de la sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Palma ha estimado las pretensiones de Francisco e Isabel, condenando a Vueling a devolverles sus 50 euros más los intereses legales desde que presentaron el escrito de reclamación a la compañía. En su sentencia, la jueza Rocío Tomás establece que el suplemento cobrado por Vueling constituye una práctica abusiva y contraria a los derechos del consumidor. Esta es la sexta sentencia que logramos por este fraude contra Vueling en nombre de nuestros socios desde hace poco más de un año, que se suman a las otras 5 que le hemos ganado a Ryanair. Seguro que en los próximos días nos llega otra sentencia de las muchas que estamos esperando por los procedimientos judiciales que hemos impulsado contra las aerolíneas. Y además no debemos olvidar que gracias a nuestra multitud de denuncias hemos logrado que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, haya firmado multas por un importe de 179 millones de euros contra Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian por este fraude a los consumidores. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues ya estaría. Terminamos nuestro programa número 104. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien, ¿no? Ya llama a Sergio Pazo. A ver dónde se esconde hoy. Paciños. Sí. Rubén, espera, Rubén, espera, que estaba escuchando Fast and Furious. Es que estoy furious. Oye, qué bien lo que habéis contado. ¿Qué es eso de que los fabricantes pactaron los precios, subirlos, ¿no? Les han pillado y ahora tienen que devolver a quien los reclame. Pues venga, anótame Fast and Furious. Pero estoy furious. Anótame Fast. Que si tengo coche. A ver, lo que se dice tener... Hombre, tengo permiso de conducir, oye, te recuerdo que yo fui Pepe, el chofer del señor Alcántara en Cuéntame mucho tiempo. A que ese coche más antiguo del fraude este. Joder, es imposible ganar dinero contigo, macho. Entre que no me pagas el 20% que me corresponde de representante, que te lo gastas todo en juicios, no sé, bueno, venga, va, muy bien el trabajo, a ver si encuentro yo ahí algún coche que me pueda dejar alguien. Venga, muy bien, venga, va, venga, chao. En Ocasiones Veo Fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Hasta aquí, En Ocasiones Veo Fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Más información en facua.org/Veo Fraudes y ondalocaldeandalucía.es.